Por la web www.fantastica.com.ar. Ya está nuestro columnista de todos los miércoles, Enrique Ise. Enrique, ¿cómo le va? Muy buenos días, un gusto de tenerlo aquí en la radio. Gracias, Gustavo. Un saludo cordial a toda la audiencia. Gracias, Diego. Que anden muy bien. Bueno, hoy sumando un invitado, Rubén de Dios, que es licenciado en Sociología, docente universitario ya retirado. Es un gusto tenerlo por primera vez aquí en la radio. ¿Cómo le va, Rubén? Buen día. Muy bien, buen día. Saludos a todos los oyentes también. Bueno, los movimientos sociales en la mira de Milei, ¿cuáles son los motivos para quitarle legitimidad a los movimientos sociales? Nos preguntamos, ¿cuál es la intención política detrás de las acusaciones generalizadas de corrupción? Milei las quiere desarticular por consolidar un individualismo absoluto. ¿Hay alguna causa buena que permita dejar sin un plato de comida a la gente que lo necesita? Esto viene a colación, Gustavo, de lo que está sucediendo en las acusaciones. Te pongo en contexto. Milei ha puesto un número de teléfono, una línea, para que la gente pueda denunciar las organizaciones sociales, los comedores, ¿no? A partir de ahí se arma todo un tema judicial. Tenemos que consignar que hay más o menos de planes, 1.200.000 planes. Hay como una especie de 40.000 comedores en toda la Argentina. Y en esa línea se denunciaba justamente lo que puede ser en síntesis que no hay comedores, que hay comedores fantasmas y que hay una serie de extorsiones, como por ejemplo el decir que se cobra una cuota, como por ejemplo que se extorsionaba para que vayan a marchas o que se vendía comida. Más o menos esa es la extorsión que se hace, ¿no? Mejor dicho, esa es la denuncia que se hace sobre la extorsión. Esto es lo que dice el gobierno, esto es lo que dicen los fiscales. Dice que hay algunos WhatsApp que todavía no han salido a la luz porque hay un secreto de sumario. Y los movimientos sociales suelen decir que eso puede ocurrir en algunos casos, pero que no es la generalidad y que justamente hay una especie de persecución política para deslegitimar los movimientos sociales. Nosotros hemos traído justamente al licenciado Rubén de Dios, al cual le agradecemos su presencia y su colaboración con la columna para hablar justamente de los movimientos sociales. ¿Qué opinas al respecto, Rubén? Bueno, vamos a tratar de hacer la mayor síntesis posible, pero quizá para introducirnos en el tema habría que ver ¿de qué se trata? ¿Qué son estos movimientos sociales? Quizá para empezar, ¿no? ¿Cómo surgen? ¿Por qué surgen? ¿No? ¿Por qué? Porque yo esto lo coloco en el marco de lo que llamaríamos una disputa simbólica, un debate simbólico, un debate de ideas. Lo que dicen la batalla cultural. Exactamente, si uno quiere ponerlo en esos términos. Es decir, sobre qué son, qué significan, qué representan, si son buenos, si son malos, si son útiles, si son funcionales, estos movimientos sociales. Esta disputa simbólica está, quizá, para ponerlo en blanco y negro, aquellos que defienden a estos movimientos, le encuentran utilidad, sentido, y aquellos que lo denostan, ¿sí? Que lo escuchamos, los planes para vagos, escuchamos, a ver, los planeros, en un tono despectivo, peyorativo, y hay mucha gente que piensa esto. Entonces, ahí eso es lo que yo llamo, el contexto entonces, el marco en el cual podríamos hablar de los movimientos, tiene que ver con esto, una disputa simbólica, una batalla cultural, si querés ponerlo en esos términos. ¿Cómo una disputa surgen? de ideas. Sí. ¿Qué son? ¿Qué representan? ¿Cómo sentido? surgen? No tiene sentido. Bueno, entonces, para hacer un poquito de historia, rápidamente lo podemos hacer. Los movimientos sociales no son exclusivos nuestros en Argentina. Digo, ha habido históricamente, por recordar algunos, podríamos hacer el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, por ejemplo. Bien. Nace como un movimiento social. La lucha de la población negra en ese momento, todos recordarán a Martin Luther King, por ejemplo, y otros líderes. En ese momento era por el voto y era por
en contra de la discriminación, del apartheid, tan fuerte en Estados Unidos. Esos movimientos por las luchas civiles eran movimientos sociales. Es como que la gente se organiza, no son una organización del Estado, son una organización civil en función de luchar o buscar algún tipo de... Objetivo, reivindicación, plantear derecho, en este caso era Bien. el derecho al voto. Los negros no tenían esa posibilidad en ese momento, ni mucho menos ser electos, no podían ni elegir ni ser electos, eran discriminados en los colectivos, en el uso de los baños, etcétera. Había una situación de injusticia En la Argentina- clara, pero aceptada legalmente, formalmente. Sí. Había que pelear contra eso. En Argentina, tal vez lo más conocido, también ha habido otras expresiones, movimiento campesino, el cual yo estuve muy cerca durante mucho tiempo, por ejemplo en Santiago, es otro ejemplo de movimiento social. Quizá acá nos estamos refiriendo más a los movimientos más conocidos como los movimientos piqueteros. Claro. En Argentina, ¿dónde nacen? ¿Cuándo nacen? Y quizá un antecedente importante es en la época de Menem, que ahora es Los recordado, 90, ¿sí? ¿no? Y se trae nuevamente el busto de Menem como una especie de héroe. En los 90, los que tienen mi edad y otros se acordarán de YPF y de el desempleo generado, se echó mucha gente. En el norte, en Tartagal y Mosconi, También. en Salta, ahí se arma y se arma el nombre. El piquete era la corte de la ruta. Claro. En ese momento, la ruta nacional. Incluso tengo algunas imágenes recuerdos de la Nata, por ejemplo, en ese momento, de haber ido desde Buenos Aires, era tan importante, haber ido y haber filmado en directo la quema de goma. Entonces aparecen los piqueteros, los fogoneros. Hay un trabajo de un alumno Sí, mío, hoy más o menos salteño. parecido en Misiones, ¿no? Hoy el problema misionero tiene... Si queremos ir a hoy, tenemos, Sí. y en el sur tenemos Cutralcó, que también Claro, es un famoso. fenómeno. Claro, nosotros en esta nueva oleada neoliberal que estamos ahora, a mi modo de ver, padeciendo, todavía el tema del desempleo recién está apareciendo. Se En los cerraron- años 90 el desempleo Sí. fue, digamos, más lentamente, pero fue creciendo hasta casi un 25% de la Sí. población económicamente activa desempleada. El informe actual hablan de que se cerraron a cerca de 240.000 cuentas sueldo. Eso significa desocupación. Y eso, cuenta sueldo, claro, es gente por ahí que no está incluso en el sistema formal, pueden ser sí, Monotributistas. monotributistas, exactamente. Ese es otro indicador, pero vos hablés el diario todos los días y vas a ver, FATE, ¿no? Tantos, en Córdoba las fábricas de autos están parando la producción, es decir, por La otro de, lado, la de tenés- grifería, la FB, dejó exactamente. 800 Claro. fuera Por de... otro lado, tener las declaraciones de Caputo, por eso hablamos de una disputa simbólica también. Está interesante eso, volver sobre eso. Caputo te habla, lo ha dicho ahora, el otro día, de que han aumentado los ingresos de los trabajadores y de los jubilados. ¿Y dónde ves eso? Paralelamente vos ves tu propia realidad, la de cada uno, ve que cada vez se alcanza para menos. Sí, que la inflación, o sea, hay un relato, una construcción de un relato en un sentido, y después está este contrarrelato. Digo, no, a mí no me... Yo voy al súper y tengo... y mi ingreso como jubilado, yo soy jubilado. Al contrario, o sea, cada vez veo que compro menos, el changuito está. Entonces, a ver, ¿quién impone ese relato? Una cuestión, no es el que argumenta mejor. Quien impone el relato predominante en una sociedad, en un momento histórico, no es el que argumenta mejor o el que más razones tiene, o mejores razones tiene, porque Si yo no- le puedo contraponer razones a Caputo y decirle, mire, está equivocado, vaya Pero ¿por y qué vea impone su porque- relato? Y aquí, ¿por qué se imponen los relatos en la sociedad? Los relatos sociales, de los distintos grupos sociales. ¿Cuál es el que se impone? Y aquí yo digo, algo puede ser polémico. No es el que tiene razón o el que mejor argumenta su posición, sino el que más poder tiene. O sea que la verdad, en última instancia, la verdad del relato es una imposición del poder. Es una cuestión de poder. Es una Quien cuestión tiene de- mayor poder relativo, el poder, como decía Foucault, digamos, es algo que circula, no es algo Sí. que está siempre en un lugar, entonces siempre el más poder. No, también el contrapoder también Claro. puede empoderarse y empezar su relato, volviendo a los movimientos sociales, reivindicar, y yo quisiera hablar un poquito también, que es un movimiento social, ¿no? Reivindicar
su existencia, fundamentar que tiene objetivos legítimos y demás. Es decir, y después si querés lo traemos a la realidad, a estas, lo que me hablabas de Misiones. Misiones Claro. puede ser como una pueblada en Misiones. Y nos remite al santiagueñazo, a los que se ¿Te acuerdan. acuerdas, no? El ¿Se acuerdan? santiagueño, sí. ¿Se acuerdan esa alianza? ¿Se acuerdan la policía que recién conversamos? Que dejó pasar a los A los manifestantes. a los manifestantes, que eran de diferentes gremios, municipales, docentes. Docentes, sí. Y la policía se quedó como un costado. Porque ellos también sufrían la... Obvio, ellos son empleados públicos, Claro. son servidores públicos. Bien, Dependen pero del el mismo Estado. movimiento social entre el Estado y la gente, ¿los ubicas en el medio? Movimiento social, a ver, entonces yo decía antes, hay antecedentes. Entonces, en el mundo, no es algo nuestro, a ver, Sí. movimientos piqueteros entre nosotros. ¿Cuándo empiezan fuertemente los antecedentes que di en Salta o en Neuquén? Pero en la provincia de Buenos Aires a mediados de los 90, en plena época de menemista. neoliberalismo. Claro, de neoliberalismo. Empiezan a surgir cortes de ruta, ollas populares, etcétera, y Para los que hacer hoy ver conocemos. su reclamo, ¿no? Bueno, ¿cuál es el objetivo si uno va un poco a la teoría? Sí. ¿Cuál es el objetivo, el sentido que tienen? ¿Por qué aparecen? Bueno, aparece porque en principio se plantea que dentro de las instituciones del Estado democrático, dentro de las instituciones de democracia, hay instituciones que no le están dando respuesta a la gente en alguna de sus necesidades. Llámese, yo trabajé mucho con el movimiento campesino, por ejemplo, el tema del acceso a la propiedad de la tierra. Llámese Yo me pongo- el acceso yo me a la pongo- vivienda, llámese... Yo- es decir, el Estado, las instituciones existentes, sí. Yo me pongo en el lugar de una persona que tiene una necesidad, que tiene un problema, que no puede comer o que no tiene tierra, por Exacto. ejemplo, y dice, ¿qué hago? Entonces Y bueno, ¿cuál es voy la- a buscar a ¿Qué alguien. hace? Y voy a buscar voy a buscar a mi puntero político, ponele, en un No me- barrio no me da popular. respuesta. Voy, le toco la puerta, voy a buscar al concejal, voy, le toco la puerta, tengo este problema, no accedo a los remedios, no tengo trabajo, mi mujer, mis hijos, bueno, cantidad. ¿Y qué es lo que pasa? No tiene respuesta. No La hay respuesta es, bueno, ya lo vamos a arreglar, vamos a ver. O peor, a veces el que no vamos a hablar ahora, pero el clientelismo político es otra Bien. remora, que también, tomá que si vos me das, yo te doy. Pero Es de decir, todas esta maneras cosa. es una solución individual. Cuando No hay- eso no se consigue, Claro, no es individual. Las instituciones deberían dar respuesta. La justicia, como institución dentro de un Estado democrático, debería dar respuesta a muchas de las demandas que hay de justicia, por ejemplo. Cuando Claro. aquí pasó lo de Leila y Patricia, claro. los crímenes de la dársena. ¿Qué pasaba? Y si nadie se hacía cargo de las instituciones existentes, entonces los pobres familiares de Leila y Patricia tuvieron que salir a exponerse, a dar vuelta. Me acuerdo que se daba vuelta ahí por la Plaza Libertad los viernes a la tarde y eran 4 gatos locos. Pero después se fue agrupando la Eso, gente. paulatinamente, digamos, ese año se fue juntando otra gente, se fueron sumando otras demandas, y eso que apareció como una vuelta de gente desesperada, Bien. que no tiene otro canal, porque fue a la justicia, fue a los jueces, nadie le daba respuesta. Entonces ahí está, esa como desesperación, si uno quiere, de decir, ¿qué hago? Tengo que hacer algo. Ese es como el punto de inicio de que mucha gente en algún momento histórico puede ocurrir que salga o no salga a exponer su cuerpo, salga a... Nadie hace esto porque sí, nadie hace porque le gusta ir a ver que te filmen. La época de Juárez, que recién hablamos, te filmaban. Sí, Te sí. filmaban en esas marchas, o sea, vos ibas escrachadísimo ahí. Bien. Y si vos Rubén, no tenías empleo público, algún familiar lo tenía, o sea, era un riesgo, pones tu pellejo en riesgo. No, cualquiera no hace eso, lo hace porque realmente tiene un motivo fuerte para hacerlo. Bien, te voy a poner en contexto para traerlo ya al momento actual en esa disputa cultural, simbólica. Vamos a escuchar el primer audio en donde habla Milei, un fiscal y una dirigente social. Lo escuchamos, Diego.
¿Por qué? Porque le quitamos ese mecanismo de extorsionar a la gente. Habilitamos una línea para que la gente haga las denuncias. Sí. Empezamos a poner en orden la calle. Y le quitamos este mecanismo de extorsión y de robo a los más vulnerables. El caso de los comedores es un escándalo. Es decir, la mitad de los comedores son comedores fantasmas. No existen. Si lo tuvieras a Beliboni enfrente, ¿qué le dirías? Que es un delincuente. El robo no lo avalás de ninguna manera. Robarle el pan de la boca a los más vulnerables es... Con eso no. Y otra cosa que demuestra esto es la trama siniestra entre el kirchnerismo y la izquierda de falsos opositores, pero en realidad... Vos decís que eran como colectoras del kirchnerismo. Exactamente. Los Beliboni de la vida, los partidos obreros. Cuando los piqueteros dicen son todos inventos, ¿usted qué tiene para contestar? Ellos Ese es tienen un que fiscal. entender que toda la gente que se inscribe tiene que cumplir los requisitos que establece la ley. No hay planes abiertos para entregar plata a cualquier persona. Es decir, el Estado, lo poco que tiene para ayudar, el Estado no puede alcanzar a todos, sino que tiene que poner determinadas pautas para entender quiénes son los más vulnerables. Las propias organizaciones debatimos muchas veces sobre esas prácticas que están en los territorios. Que existen y ustedes no niegan. No, a ver, cuando las organizaciones comenzamos a desarrollarnos en fines de los 90, con la cantidad de desocupación que había, comenzamos como a ganar terreno a los punteros de los partidos tradicionales. Por eso creo que históricamente hay un ataque hacia las organizaciones, no olvidemos lo que sucedió en 2001, 2002, Costec y Santillán, todo el aparato político diciendo que nos habíamos matado entre nosotros. Digo porque no es nuevo esto. El poder político ve peligrar su situación o su estabilidad y ve que las organizaciones podemos llegar a conmoverlos de alguna manera denunciando las consecuencias de las decisiones que toman. Bueno, evidentemente buscan hacer este tipo de maniobras. ¿Estás de acuerdo con esta visión de la dirigente que hay una disputa política? Claro. La calle. Pero tengo ganas de decir algo, quizá antes de seguir con el Dale. análisis de movimientos sociales, y coincidir con Milei. En general no coincido, yo te diría 99% de las veces no coincido con los dichos de Milei. Acá coincido. El robo no hay que admitirlo de ninguna manera. Coincido totalmente. Es más, desde mi perspectiva, no darle los comedores, no darle los alimentos o el dinero para comprar los alimentos o los propios alimentos a una cantidad importante de comedores que son legítimos, que funcionan bien, que no son sospechosos de nada, es un robo. Le roba la comida. Él les está robando, porque lo pongo ahí como en cabeza como el que del decide. Estado, el que decide, no la ministra Petovelo, sino él, que decide que este tipo de política, para mi modo de ver, es un robo. Le está robando la comida, por lo tanto no lo puedo admitir. Así como él no admite, ni yo tampoco, que pueda haber robo en los comedores, yo no admito que el Estado, que tiene que hacerse cargo de la necesidad de los más humildes de su país, que son ciudadanos como cualquiera de nosotros, y son gente de bien también, usando las palabras de Milei, no puedo permitir, y ojalá que la justicia alguna vez lo alcance a Milei y a su gestión, ojalá, Dios quiera, si es que existe. O sea, no es que le está sacando un plato de comida de la boca solamente, sino que le está robando algo que debería dar el Estado. Exacto, uso los mismos conceptos que usa él, si quiere. Perfecto. Bueno, mira, sí, coincido. A ver, los movimientos sociales aparecen cuando el Estado entonces no da respuesta. Entonces, la gente se anima a salir, a exponerse. Había cierta corriente teórica, especialmente en Estados Unidos, que hablaba pero que hoy se repite, yo lo escucho muchas veces en algunos analistas, periodistas especialmente, que planteaban que estos son unos loquitos que salen a la calle a cortar la joder. calle. Sí. Claro, hacer lío, hacer quilombo. Son vagos, vayan a trabajar. Y están, están fuera, en sociología podríamos hablar de la anomia, son anómicos, van en contra de la norma, de las reglas. Si tiene la posibilidad de reclamarlo en el ministerio o de planteárselo a su partido político, cualquiera sea, para que lo plantee, para que haya una ley que proteja, ¿por qué no lo hace? Y no lo hace por lo que hablábamos antes, porque el Estado democrático no le está dando respuesta. Entonces, se encontraron con otro que está anómico también porque no quiere el Estado. Y los movimientos sociales tienen una relación con el Estado porque... Los movimientos sociales plantean,
ven que el Estado no da, pero sí plantean interpelar al Estado en forma directa o indirecta. Directa cuando le plantean, por ejemplo, una ley que proteja, o esto que estamos hablando, que se abastezcan los comedores, ¿sí? No son un partido político, pero sí son movimientos de presión, grupos de... Son grupos de presión, exactamente, que plantean objetivos, reivindican derechos, lo hacen de una manera contenciosa digo, en el espacio público y permanente en el tiempo. Tienen cierta duración en el tiempo, para diferenciarlo de lo que es una pueblada o una explosión social. El santiagueñazo, para los que se acuerden o hayan leído, me van a entender, fue eso, fue una pueblada, fue una explosión social. No tuvo como consecuencia o algún tipo de organización estable que se mantuviera en el tiempo, con objetivos, con estrategia, ¿Vos crees, con dirigentes. sí, ¿Vos crees que los planteos. movimientos contienen la explosión social? Y los movimientos sociales no solo plantean estas reivindicaciones de manera contenciosa, pública, permanente en el tiempo, y lo hacen frente al Estado, sino que cumplen una función, justamente, que es cubrir ese vacío que el Estado no está. Si uno quiere verlo desde cierto punto de vista funcional, son funcionales también a un sistema democrático, son funcionales, contienen esa explosión social que ahora vemos que de pronto se puede estar dando. En Misiones, volvemos sobre eso, de pronto puede ser el antecedente de lo que fue los antecedentes del santiagueñazo, porque el santiagueñazo no fue de un día para el otro, fueron meses previos. Me acuerdo que mi señora, 4 años, sí, docente, profesora, 4 meses que no cobraba. Ahora, esto ya lo sabemos, el neoliberalismo produce eso. En Mendoza también hay un paro judicial, le dicen que van a incendiar Mendoza, que no lo van a votar más a Cornejo, está el tema de Misiones, en otros sí, los aceiteros también, en sí, tema de huelga. Acá mismo en Quimilí, se está dando este tipo de... Frente a las tarifas se podría, vamos a ver, se podría estar dando... los analistas teóricos, yo les decía, algunos interpretaban estos movimientos como una cuestión psicológicamente anormal. Ya otros no, a los cuales yo adhiero más, tienen que ver con esto, cumplen una función, ¿no? De contención. De contención, pero no solo de resistencia y contención. Y ahí voy a la otra faceta, la faceta propositiva. Los movimientos sociales se han podido consolidar en el tiempo, distintos nombres, distintas organizaciones, los movimientos de trabajadores desocupados, para decirlo como en general. Pero cumplió una función de contención, pero también de canalizar la posibilidad, es proactiva la actividad. Por ejemplo, cuando se arma una cooperativa, cuando se arma un microemprendimiento, cuando se arma un comedor, se están haciendo cosas que debería estar haciendo el Estado, o promoviendo el Estado para que el mercado las resuelva. Lo están haciendo ellos, están generando puestos de trabajo en el sector informal que el mercado informal no ha sido capaz de generarlo, ni el propio Estado ha sido capaz de generarlo. Lo mismo la idea para los comedores, es decir, hay una faceta proactiva, la gente muchas veces ve la otra faceta, la de la rebelión, de la de resistencia. Eso es, sí, la primera reacción, pero después han logrado desarrollar una cantidad de propuestas que, la verdad, ¿por qué no apoyarlas? Si el sistema económico, político, no está dando cabida ya hace muchos años a este sector informal, entonces aparece cubriendo ese flanco, si uno quiere, estos movimientos sociales. ¿Por qué los voy a desconocer? ¿Por qué voy a pensar que son unos loquitos que salen a protestar porque se les ocurre o porque los adobaron económicamente? Esa es la palabra, sí, que esa es la sospecha. Sí. Ahora, vamos a escuchar un audio, en donde está la defensa de los movimientos y donde de alguna manera desnudan cuál es la metodología de ataque que tienen, justamente tomando casos de corrupción. Escuchamos el segundo audio, Claudio, y vamos terminando. Dale, vamos. Ahora, de la misma manera que basta un subsidio arbitrario a un artista para dar de baja el Inca, un título de una investigación poco marketinera para dar de baja el CONICET, pareciera que la supuesta irregularidad en la entrega de comedores que van a investigar no sé cuánto habilita a que todos esos comedores sean también desabastecidos. Si hubiera habido algún índice de irregularidades, que no lo van a hacer revisando las inscripciones online
Si hay irregularidades, que las investiguen, pero será a partir de esos datos. No de la inscripción online donde un montón de vecinos podían ir a un comedor, nunca recibir alimento y entonces ni llegar a abrirse o debiera cerrarse por la falta de provisión. Con tan poco rigor científico, caen en aseveraciones tan crueles, tan injustas, tan irreales. Nosotros podríamos decir que el periodismo es maltratador porque laje. El periodismo es corrupto porque la nata fariña. El periodismo es ladrón porque niembro. No, nos dirían cada uno de esos casos tiene una denuncia, tiene una investigación, tiene una condena o no la tiene, y en función de eso no me ensucies a mí, mi capacidad, mi vocación, mi libertad de prensa. ¿De verdad puede creer alguien que si este país está en estas condiciones tiene que ver con las compañeras y los compañeros que sostienen la comida, donde ya no llega el salario, no llega la cobertura médica, no llega las vacaciones, no llega el aguinaldo, no llega la comida? Y esos comedores están abiertos como estaban abiertos cuando Norberto Julio Morresi iba a Zabaleta en 1975-76. Estaban abiertos como estaban abiertos los 7 años que duró el terrorismo de Estado, como se pararon en la calle con las ollas en el 2001 y como se pararon en las postas de salud en el 2021 cuando vino la pandemia de coronavirus también. Bien. Bueno, uno podría coincidir o no con esta argumentación. Yo en general coincido con la argumentación que, bueno, pone en valor pertenecer y la actividad de estos movimientos sociales. Pero vuelvo, quizá como para ir cerrando, vuelvo a la primera idea. Esto no es una cuestión de a ver quién argumenta mejor o quién tiene mayores razones. Yo no le hallo razones a esto de la auditoría. Claramente, todas las instituciones, la universidad a la cual yo pertenezco, también, ninguna se salva. Hay cuotas de corrupción. Todos los grupos sociales pasa esto. En toda la historia de la humanidad pasa esto. Entonces, descalificar al conjunto, a la totalidad por una parte, es un error garrafal. Es decir, cualquiera que tenga un pensamiento un poco racional se da cuenta de que este argumento es falaz. El tema lo que quieren es destruirlo. Claro, destruir el movimiento social. El tema del niño en la palangana recién bañado, está el agua sucia, tiras el niño y el agua sucia juntos, ¿no? Tiro todo. El niño todo. y el agua sucia. Entonces claro. se acabaron los movimientos. Bueno, ¿qué más irracional que eso? ¿Viste? El argumento es bastante irracional, bastante, pero aquí bastante Milei, torpe. Ahora bien, el déficit fiscal, dice Milei. bueno, en función del déficit, que también eso ya habría que entrar en análisis económico, pero que es una sola variable de la economía, no es suficiente. Pero entonces, si entramos a razonar y hacemos un debate aquí, no sé, más académico, lo que fuera, hay razones, muchas razones para... El problema no es ese, el problema es quién impone su versión de la realidad. Quién en la disputa simbólica impone los sentidos. Y en este momento, y ahí está, mucha gente adhiere a la postura contraria a la que acabamos de escuchar. Demoniza a los movimientos sociales. Rápidamente es como una excusa para justificar su prejuicio. No, si están robando. En realidad tiene un prejuicio anterior. ¿Dónde se construye esa disputa? Fuertemente para mí, en los medios de comunicación. Los medios de comunicación masiva, especialmente. Uno ve constantemente, pone la televisión, hay una troupe de periodistas encargados de demonizar a los movimientos sociales, encargados de demonizar a los líderes, no solo de los movimientos sociales, ¿no? Pero a los líderes que plantean algo diferente a este tipo de política neoliberal, por el solo hecho de pensar diferente. Los demonizan permanentemente y la gente recibe eso. Y mucha gente, también hay otras razones, no es la única, no digo que los medios conformen así, pero contribuyen grandemente. Cuando uno pregunta a mucha gente por qué piensa lo que piensa, no sabe cuáles son las razones, no es una disputa de razones, no sabe explicarte por qué, no sé, y cuál es la medida que más importante que usted cree que es buena, no sé cuál, pero ¿por qué lo apoya? Claro. Bien, excelente, la verdad que darían varios programas para escucharlo al licenciado, que tiene una mirada muy especial con respecto a la realidad que estamos viviendo. Licenciado en Sociología.